Muy buenas tardes. Bienvenidos en un nuevo mes, gracias a Dios, a abrir la Biblia, a ponernos juntos en cualquier momento, en el horario, dentro del canal de la Iglesia del Centro, o en el tiempo que cada uno encuentre, decida, o también el poder ver varios programas juntos, sobre todo cuando hay un tema que vamos desarrollando, ¿sí? Como en este día que vamos a terminar creo honestamente diciendo una mirada a los Salmos, un recorrido por el libro de los Salmos, ¿sí? Empezamos buscando salmos repetidos, salmos ensamblados, y también siguiendo, porque para algunos puede haber sido una sorpresa en el sentido de que nunca miraron en su Biblia que tienen una clasificación, no de temas de los salmos, sino una clasificación por a lo largo de los 150 salmos, no en forma pareja, en 5 libros, pero digo, no en forma la misma cantidad de salmos, con distintos criterios, y lo que ha hecho también que a muchos comentaristas, estudiosos de la palabra de Dios, hayan encontrado sí algunas explicaciones, pero no tampoco ninguna explicación con seguridad, ¿sí? Tengo que agradecer a Elsa Guaitima, a quien esperamos pronto que vuelva a tomar su tiempo de enseñanza del Antiguo Testamento. Quiero recordar que ella ha escrito la mayoría de los libros, de los cursos de estudio en misión-net.org sobre el Antiguo Testamento. Salvo el Pentateuco, todos los demás hay cursos, ¿sí?, sobre los libros históricos, los poéticos, los sapienciales y los proféticos, siguiendo los textos con ayuda de mucha sabiduría de los que han trabajado, y Elsa, que lo compiló y nos ofreció unos cursos excelentes que están allí en misión-net.org. Y Elsa me pasó algunos comentaristas donde daban alguna explicación posible de por qué los salmos fueron divididos en 5 libros, porque hemos llegado al Salmo 107, de ahí al 150, una sección larga. Vamos a terminar esta mirada, solamente esta mirada, hemos leído rápidamente. El otro día ya mencionamos la versión muy famosa, aunque no está a nuestro alcance, la llamada Septuaginta, que especialistas anteriores a Jesús tradujeron del hebreo al griego todo el Antiguo Testamento. Esa es la versión llamada la Septuaginta. Y allí estos sabios traductores y comentaristas dicen, y algún otro escritor también, no tomé nota, algún otro estudioso, que es posible que esta división en 5 libros diferentes, en todo el libro de los Salmos, haya sido como una contraparte al Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, ¿sí? Y tengo una frase que me pareció excelente, la copié, dice: junto al Pentateuco histórico de las acciones salvadoras de Dios, la Torá del pueblo de Israel, se presenta el Pentateuco orante, Pentateuco de la oración, respuesta bendecidora y bendita del hombre al Dios libertador, ¿sí? La libertad que proporcionó el Dios libertador, y que el Pentateuco relata cuidadosamente, y toda la historia y toda la enseñanza que Dios dio al pueblo de Israel, y que aparece en los 5 primeros libros, es como, ¿sí?, es simplemente una apreciación de los estudiosos, es como si esa división, que estaba ya en la Septuaginta, antes había 3 divisiones a los salmos, en la Septuaginta aparecen 5 libros, la respuesta orante de bendición y de agradecimiento y de súplica al Dios libertador. Por eso hoy pusimos salmos de plegaria y de celebración a los últimos.
como una sola agregado más a esto. Los salmos en hebreo son los Tehilim, con H en el medio, los Tehilim en hebreo. Y nosotros heredamos la palabra griega, psalmoi, PS. Los griegos son especialistas en PS, de manera que psalmoi, y de ahí quedó nuestra palabra traducida al español como salmos, ¿sí? Interesante el hecho de cuánto se ha trabajado, pero eso no explica todo, hay un montón de otras observaciones, de otros estudios, el hecho de que hay salmos que, bueno, vamos a ver algunos de esos, que aparecen como de los peregrinos y sin embargo deben haber sido posiblemente de David, y en no todos los salmos de David, aunque así hay mucha gente que cree que todos los salmos son de David, muchos se les ha puesto el nombre y no hay seguridad, ¿sí?, de que haya sido así. Pero bueno, eso es para los eruditos, nosotros la leímos en español, no la leímos en hebreo, no podríamos leerla en hebreo, y lo que estamos tratando es en recibir la palabra para que sea nuestro libro de oraciones de cabecera, que podamos orar los salmos cuando los necesitamos, cuando no tenemos todas las palabras, para decir nosotros la gratitud, la alabanza y los pedidos al Señor. Bueno, hacemos una recorrida porque es larguísimo este último libro quinto. Empezamos con el Salmo 107. El 107 no tiene autor, y acá creo que no lo hice en la primera, no, primer libro era prácticamente todo de David, pero ahora acá aparece David muy poco y de vez en cuando, ¿sí? Así que el Salmo 107 es un salmo muy interesante porque es uno de los salmos que habla de peregrinaje, del peregrinaje histórico del pueblo de Israel, pero que está tan bueno aplicarlo al peregrinaje de nuestras vidas, ¿eh? Tengo subrayado el versículo 4, 107, 4, vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable, ¿eh? Y cuenta toda la historia, Dios los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Y casi al final dice, pero este es el que tiene el Salmo 107, acá lo tengo marcado. Salmo 107 tiene también estribillos que se repiten. En el 6, contando la historia de Israel, que como aplicación puede aplicarse a la historia de nuestras angustias y necesidades. En el 6, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. En el versículo 13, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. En el 19 repite igual, en el 19 y en el 20 dice, envió su palabra para sanarlos, ¿sí? De nuevo, en el 28, en su angustia clamaron al Señor y los sacó de su aflicción, y miren, cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar, ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. El Salmo 107, maravilloso, que habla de la ciudad habitable, ideal hasta el puerto anhelado. Bueno, vamos a ir poco rapidito a ver si llegamos a verlo todo. Salmo 108 es uno de los salmos ensamblados, parte del Salmo 57 y parte del Salmo 60, que ya lo vimos en otro de los libros, y acá no es todo, pero el Salmo 57 empieza igual que el 108. Firme está, oh Dios, mi corazón, voy a cantarte salmos, gloria mía. Bueno, eso en las Biblias que tienen la indicación uno puede seguirlos, mirarlos en el 57 y en el 60, y después ver que está todo eso de nuevo en el Salmo 108. Acá tenemos, a ver, fui marcando los salmos de David, del 108 al 110 tenemos salmos de David, ¿sí? Ahora, en alguno en las notas al pie dice, se cree que es de David, de manera que hay bastante nebulosa, pero muchas veces los expertos pueden notar por el estilo, ¿sí? Muy bien, Salmo 9, acá
Salmo 9 es uno de los salmos llamados imprecatorios, eso es de lo que desea el mal con todo castigo de Dios para los enemigos, ¿sí? Y que sin embargo el Señor permitió que estuvieran dentro de su palabra, ¿sí? Expresión de la furia del hombre ante el ataque, y no ese es el tono de toda la palabra. Toda la palabra aparece el Dios perdonador, ¿sí? Bien. 109, 110, tengo algo que decir del 110, es un salmo mesiánico totalmente. Miren, es el que dice la famosa frase, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ah? Salmo davídico, era de David, porque dijimos que hasta el 110 son de David, un salmo davídico, y miren el valor de las referencias. En las referencias que en mi Biblia están en el centro, tengo que esta cita del 110.1 fue mencionada por Jesús. Mateo 22, Marcos 12, Lucas 20. Está también Lucas, Hechos 2, mensaje de Pedro, el primer sermón de Pedro, y después en 1 Corintios 15. Fui a mirar, a ver si no lo saqué, fui a mirar en la cita de este salmo en Mateo. Claro, Jesús mismo les dijo, ¿de quién dice el Salmo 110 que David, porque preguntó, bueno, ¿quién va a ser algo así? ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo de David? Dijeron todos. Pero ¿cómo puede ser que el Salmo 110? Jesús les recitó el Salmo 110.1. Y entonces les dijo, si David lo llama Señor a su hijo, de su genealogía, ¿cómo puede entonces ser su hijo si le llama mi Señor? Y el versículo 46 del capítulo 22 de Mateo dice, nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas, ¿sí? La divinidad de Jesús, el Dios que se hizo carne, está absolutamente respaldada por él mismo y por todos los escritores y por toda la vida, muerte y resurrección de Jesús. No se puede creer que el pueblo judío no haya podido todavía comprenderlo y recibir esta palabra. Bueno, el 110 es un salmo precioso, 111 y 112 son paralelos, y el 111 tengo marcado donde aparece el Salmo 119, todos sus preceptos son dignos de confianza. Bueno, hermosísimo. 113, 114, todos esos no son salmos de autor conocido. El 115 es un recortado, iba a decir, es un salmo que ha sido ensamblado, hay toda una parte que está tal cual con el 135. Está en esta sección. Bueno, tenemos el 116, maravilloso salmo también muy conocido. Me gusta el versículo 6, el Señor protege a la gente sencilla. Traducción preciosa. Bueno, llegamos acá al 118. El 118 no tiene autor. Ese salmo tan conocido que lo hemos visto, donde está la piedra que desecharon los constructores, donde está este es el día que el Señor ha hecho, y donde está bendito el que viene en nombre del Señor. 3 versículos seguidos que han sido aplicados a Jesús un montón de veces en las Escrituras. Y el Salmo 118 lo dije, no es de David. Uno ya cree. Muy bien, acá viene el Salmo 119. Salmo 119 tiene 176 versículos, habla de la palabra, pero habla del hombre frente a la palabra. Eso vamos a preparar un programa un día así recorriéndolo, porque es tremenda la cantidad de páginas que tiene, y tiene un final de súplica. Cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Oración para hacer delante del Señor. Bueno, ¿qué más tengo acá? Del 111 al 119, hasta aquí no hay autor, ¿sí? 120 tampoco. Empieza lo que llaman Cántico de los Peregrinos. Yo creo que el año pasado hicimos
2 programas, me parece, no lo fui a buscar en mi lista. Saben que los programas de Abrir la Biblia están en la lista de reproducción y están todos juntos en una carpeta, ¿sí? Para los que quieran buscar temas, para los que quieran usarlos, para los que quieran, sobre todo, recomendarlo para las personas que empiezan a leer la Biblia y que les es muy difícil y que tienen necesidad de una ayuda de lectura para poder entenderla un poco más, además de lo que el Espíritu Santo inspire. Entonces, en 120 hasta el 134 está este cántico de los peregrinos. Encontré, porque no me había dado cuenta, que el Salmo 27, todos los cánticos de los peregrinos tienen ese título. El 127 dice de Salomón, ¿tá? Y acá el comentarista especialista dice que se supone, pero que si no es de Salomón, tiene la impronta de ese pensamiento, esa guía de sabiduría. Es el famoso: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles; si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes; en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Esto es para todos los que tienen insomnio. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No sean avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Realmente, gracias a las notas, realmente tiene esa idea de distintos temas y distintas miradas al estilo de la sabiduría de Salomón. Recuerdo que en aquel programa, no sé si 1 o 2 que hicimos, lo fuimos leyendo todos, leyendo y buscando. En algunos casos sí tenemos así como la angustia de los que estaban en el exilio. Ahora, por ahí es posible que algunos de estos cánticos de los peregrinos fueran salmos cantados, recitados en las peregrinaciones. No se olviden que Jerusalén era el centro de adoración, y venían peregrinos, que lo vimos en el día de Pentecostés, de todas partes, judíos que venían de todos lados, incluso de muy lejos, incluso del África y del norte del Asia Menor. De manera que algunos de estos cantos de los peregrinos no eran los que volvían del exilio de Babilonia, sino de los que hacían peregrinaciones hacia Jerusalén. De todas maneras, la lectura del que tiene este mínimo conocimiento para pensar, aplicar, cuántas veces, si no toda la vida, somos peregrinos hacia la patria celestial, estamos caminando con la mano del Señor, con la búsqueda del Señor para poder llegar a donde Él nos tiene preparados. Y también para el viaje, como este Salmo de Salomón, que habla de la vida material, de la vida familiar y de todo esto. Muy bien, vamos a apurar. Ahora, doy un salto, quizás después vuelva, pero en el 137, sí, que no dice Cántico de los Peregrinos, hay un verdadero salmo, aquel famoso de junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Este es un verdadero cántico del exilio, no tiene autor, por supuesto, mucho tiempo después de David, y el salmo ese, y el versículo precioso 4, cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña, el dolor tremendo. Bueno, a ver si tenemos algo. El 136, antes de llegar al 137 del exilio, hay un montón de salmos preciosos. Bueno, ahí quedaron los llamados de los peregrinos. Tenemos el 136 y ahí me vuelve mi memoria de la traducción Reina Valera,
en cada versículo se repite la misma frase, como si fuera una letanía. Este debe ser un salmo ceremonial para cantar. La Iglesia Católica ha tomado tanto en sus celebraciones este tipo de salmodia, ¿no? Bueno, en Reina Valera la frase que se repite es, porque la que tengo yo grabada es porque para siempre es su misericordia. Y como ya dijimos en otro salmo, la palabra misericordia ha quedado un poco más antigua, y esta traducción, la nueva versión, repite en todos los versículos, porque su gran amor perdura para siempre. Dice exactamente lo mismo, pero con un sonido, me parece, más cercano a nuestra manera. Y termina de: en gracias al Dios de los cielos, su gran amor perdura para siempre. Yo no sé si alguien ha estudiado, ¿cuántos libros son cuántos de los salmos son súplicas desde la vida personal del que está orando o escribiendo la poesía, y cuántos son de alabanza pura al Señor? ¿Y cuántos son de las dos partes? ¿Sí? Bien, vamos por el 138, nos falta un... bueno, acá están, acá vuelven de David, acá vuelve el Salmo davídico, a ver si hay varios, del 138 al 145, todo eso fue recorrer las páginas. En el medio, un gran Salmo de David, el 139, ese que revela que desde el vientre de la madre Dios nos conocía, de que no nos podemos escapar de él de ninguna manera. Maravilloso el Salmo que termina: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate, miren qué lindo que es. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, no sabía que el Espíritu de Jesús iba a quedar en cada creyente, de manera que cuando yo oro al Señor y le digo, fíjate si voy por mal camino, le estoy hablando al Espíritu Santo, que es quien nos guía, como Dios Espíritu nos guía por el camino por el cual debemos andar. Cuando leo el Antiguo Testamento pienso siempre en el pueblo de Israel, que toda la obra que hay mesiánica, especialmente para judíos, que crece mucho en el mundo, pueda llegar a alcanzarlos. Muy bien, 140, estamos todavía en Salmos de David, algunos salmos muy maravillosos, muy famosos. A ver, tengo algunas anotaciones por acá. El Salmo 44 tiene canciones también. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mi mano para la batalla. Este es el Salmo 118, el 18 tan conocido, que fue el Salmo que David cantó después de una tremenda victoria. Así que está acá. Y también en este mismo Salmo hay otro pedacito, el Salmo 8. Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Todo mortal es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Ahí está todo el espíritu del Salmo 8, de manera que, ¿cómo habrán usado ellos? Dicen los expertos que era común que hubiera selecciones, ¿no? Después al final fue la Septuaginta, esa Biblia traducida del hebreo al griego, la que nos quedó como base para cuando después fue la Biblia aceptada como el canon que el Señor había determinado, y después traducida en 1569 por primera vez por Casiodoro de Reina. Bueno, muy bien, vamos avanzando porque tenemos que llegar. ¿Estos desde cuándo? A ver, vamos a volver, cuando empiezan, del 138, incluyendo el 139, hasta el 145, es que tenemos Salmos de David. Y acá aparece el 142, Masquil de David, cuando estaba en la cueva. Hay otros al principio, especialmente en los primeros libros, ¿no? Cuando David clamaba que el Señor no lo avergüence delante de los enemigos. Esa es una oración
de no ser avergonzados, de no ser puestos en derrota frente a aquellos que no creían. Él pedía muchas veces en los Salmos que el Señor lo hiciera triunfar para su gloria, ¿sí? Es la misma idea que Jesús dijo delante de la tumba de Lázaro, ¿no es cierto? Ese famoso versículo, no te diga que si crees verás la gloria de Dios. Era para la gloria de Dios la resurrección de Lázaro. Era para la gloria de Dios lo que David pedía en tantos salmos, de no ser avergonzado, de ser aliviado. Y entonces acá dice, a voz de cuello, estoy leyendo el Salmo 142, le pido ayuda, a voz en cuello, en cuello. A grito pelado, diríamos acá, al Señor le pido compasión, ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Y todo, este es un salmo, todo pidiendo ayuda. Termina, sácame de la prisión. Estaba en una cueva, sabiendo que alrededor de él estaba la gente de Saúl buscándolo para matar. Salmo 143, preciosos, tiene versículos, el 6, en la medida en que los fui encontrando, los fui anotando, el 143, 6, hacia ti extiendo las manos, me hace falta como el agua a la tierra seca. Y acá al lado dice Salmo 63, donde está esa misma figura. Hay muchos, acá estoy leyendo, por tu nombre, Señor, dame vida. ¿Cuánto hay de la expresión dame vida en los salmos? ¿Sí? David, este es un salmo de David, pero David y seguramente los otros tenían en el Salmo 19, 119 lo vamos a ver, y ese salmo no se conoce el autor, evidentemente era un orador sincero y constante. Muy bien, 145, famoso, te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre, ese está cantado, todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. El 145 es uno de los salmos maravillosos, para recibir fortaleza y fuerza del Señor. Salmo 146, bueno, yo creo que ya desde aquí, ahora el Salmo 146 dice acá mi anotador, que puede ser posterior al exilio. De tanto estudio que se ha hecho, de tantos libros, de tantas notas en las Biblias de estudio, algunos han podido tener elementos como para poder decir, puede ser, ni siquiera con seguridad, pero puede ser posterior al exilio por su estilo, por todas cosas que saltan del hebreo. No sé si lo dije, hay algunas divisiones posibles de los salmos con los que hablan de Yahvé, el creador, y otros que hablan del Señor. Pero esas son divisiones. Bueno, y del 146 al 150 tenemos el estallido de celebración de gozo. Todos estos empiezan, de manera que estos serán salmos ceremoniales para los cultos. Aleluya, alabado sea el Señor, alaba, alma mía, al Señor. 146, aleluya, 147, 148, 149, todos empiezan igual, y terminamos con el final a toda orquesta, tal cual del Salmo 150. Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Precioso, un recorrido muy rápido, de 5 días, pero como para que el espíritu de los salmos de alabanza
y de clamor al Señor. Hoy pusimos salmos de plegaria y celebración, que llenen nuestra vida espiritual, nuestra vida de relación con Dios, nuestra vida de hacerles conocer a los que no conocen al Señor, que Él los está esperando. Terminamos, mañana seguiremos con otro tema, si Dios quiere. Nos despedimos, tenemos muchas cosas para seguir viendo en el día de hoy en nuestro canal. Que el Señor los bendiga.